Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. En lo que los niños pasan a su salón, quiero hacer una preguntita. ¿Cuántos saben que como familia Amistad Irapuato llevamos un devocional? Ok, varios, pero no todos. Familia, les recomiendo que hagan el devocional. Ok, sé que buscamos a Dios cada quien en lo propio. Tú puedes decir, yo tengo mi propio devocional, pero el devocional que Dios nos da como familia a través de nuestros pastores es importante porque es el general de lo que Dios habla a esta casa, a esta familia, a esta congregación. Entonces no te pierdas de lo que Dios nos está hablando como familia, ¿sí? Y hablando de eso, el tema del devocional de este mes es arrepentimiento y humildad. Ay, ok. Así que vamos a leer el versículo base del devocional de esta semana, que es Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a leerlo. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y me gustaría que también lo leyéramos en la Reina Valera, por favor. Vale, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar, ¿sí? Cierren sus ojos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque hemos podido alabarte y adorarte con todo lo que somos, Señor. Gracias porque tú siempre estás hablando y queremos decirte, háblanos hoy. Estamos listos para lo que tú tengas que decir hoy, Señor. Abrimos el corazón para escuchar tu voz y solamente tu voz, Señor. Te pido que mis palabras sean solamente tus palabras, Señor, que tú dirijas todo lo que hoy quieres hablar y que tu palabra pueda caer en cada uno de nuestros corazones como esa semilla que se arraiga, Señor, y que nos des entendimiento. Espíritu Santo, danos entendimiento de lo que tú quieres hablarnos hoy. Dale sentido a tu palabra, dale sentido a todo lo que has hablado y arraígalo en lo profundo del corazón, Señor. Haznos sensibles a lo que tú quieres decir, Espíritu Santo. Dejamos este tiempo en tus manos y queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como pudieron ver, el versículo de este mes está fuerte. No sé si lo habían leído, se habían detenido un poco a analizarlo, pero está hablando de que hubo un pueblo que estaba viviendo en pecado. Y por eso dice, si mi pueblo se humilla y me busca, entonces yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero porque ellos debían humillarse porque estaban en pecado y como que la herramienta para poder contrarrestar el pecado tiene que incluir humildad siempre. Y yo cuando leí el tema de este mes y el versículo y desde antes, Dios me había estado confrontando y ya lo compartí una vez en Jóvenes con el tema de realmente qué es el pecado. Porque creo que ha habido un poquito una malinterpretación de lo que significa pecado. Vamos a ver unas cositas. Ahora sí investigué, usé mi internet, investigué de dónde viene la palabra pecado, ¿no? Y tiene como tres orígenes. La primera es de latín, de la palabra peccatum. Gracias. Y dice que es un término que los antiguos romanos usaban como sinónimo de tropiezo o equivocación.
Algo interesante es que la cultura romana giraba mucho en torno a este sentido o noción del honor. No sé si han visto películas de los romanos, no sé, Gladiador y esas cosas, como que les importaba mucho el honor, ¿no? Hacían cosas muy locas o iban a la guerra por el honor. Entonces, era muy importante este sentido. Entonces, si tomamos en cuenta ese contexto de la cultura romana, la palabra pecado podría traducirse como falta de honor, mancha en el honor o algo que no es honorable. Y esa es como una parte interesante que nos va a servir más adelante. Por otro lado, en hebreo y en griego, que son dos de los idiomas principales en los que fue escrito la Biblia, tenemos en hebreo la palabra hatá, está muy rara, es con H y doble T, si la quieren escribir. Y en griego la palabra hamartia, igual con H. No sé si lo pronuncio bien, pero así va. Y estas dos palabras significan no dar en el blanco, como una flecha que pierde su objetivo o destino. Entonces, realmente el pecado no es solamente como las cosas malas que pensamos, porque muchas veces como cristianos pensamos en pecado y pues pensamos en romper los 10 mandamientos, no sé, robar, hurtar, matar, tener ídolos y todo eso. Y sí, claro que eso es pecado, pero no es solamente eso, porque aquí nos habla de que pecado es no dar en el blanco. Entonces, podríamos decir que pecado es separación o alejamiento de Dios, todo lo que es contrario a lo que le agrada a Dios, todo. No solamente son malas acciones o algo que hace daño, porque muchas veces pensamos, pero es que no le hago daño a nadie, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. Pero si no le agrada a Dios, aunque no le hagas daño a nadie, eso ya es pecado, porque es todo lo que no le agrada a Dios. Y puede ser tan sutil que no nos damos cuenta. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Si recuerdan, en el mes pasado, porque creo que este mes ya no tocó, pero estuvimos leyendo Segunda de Reyes, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, yo tenía un coraje con los reyes, porque uno y otro y otro y otro y otro, y seguían haciendo lo mismo, y seguían sin entender todo el pecado que estaban dejando entrar al pueblo. Incluso hubo reyes que llevaron al pueblo al pecado. No solo que ellos lo cometieron, sino que llevaron al pueblo a que cayera en cosas que a Dios no le agradaban, ¿no? Y hubo varias generaciones de reyes que hacían lo que era agradable a los ojos del Señor. Es decir, no tenían malas acciones, no tenían malas conductas, no hicieron como cosas terribles, pero había un pequeño detalle y lo vamos a leer ahorita. Voy a dar solo 4 ejemplitos rápidos. El primero está en Segunda de Reyes 12, 2 y 3. Vamos a leerlo rápido. ¿Qué es el rey Joás? Dice, durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Dices, mira, al fin un rey que entendió. Porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba, ¿sí? Eso es algo importante. Podía mantenerse en haciendo lo agradable porque tenía un buen consejo. Tenía cerca a una persona que escuchaba directamente la voz de Dios. Entonces también creo que podemos reflexionar en qué voces estamos escuchando o a quiénes Dios ha puesto a nuestro alrededor, porque aunque digas, no, yo hago lo que yo quiera, no sé qué, siempre va a haber personas a tu alrededor y inevitablemente te va a afectar lo que esas personas te estén diciendo, lo que estés escuchando de ellos. En este caso, el sacerdote logró que el rey Joás hiciera lo agradable a los ojos del Señor. Pero hay una segunda parte. Dice, pero aún así no destruyó los santuarios paganos.
y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Y bueno, ese fue un rey, al menos ya se va acercando a hacer lo que a Dios le gusta. Pero vamos a leer unos capítulos más adelante, ahí en Segunda de Reyes 14, del 3 al 4. Y viene otro rey que se llama Amasías. Y lo mismo, Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió en cambio el ejemplo de su padre Joás, que era el rey anterior. Al menos ya tuvo como un ejemplo que seguir y siguió ahí. Pero no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Y después, vamos un poquito más adelante, el capítulo 15, igual versículo 3 y 4, tenemos al hijo ahora de Amasías, que es Usías. Dice, el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Yo creo que puede parecer que estamos leyendo el mismo versículo una y otra vez, solo cambian los nombres porque estaban haciendo lo mismo. Y por último, en el capítulo 15, pero más adelante en el versículos 34 y 35, tenemos otro rey todavía. O sea, ¿cuántos reyes tenían que pasar para que entendiera? No sé. Ahora es el rey Jotam y se hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, pero no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Él reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Al menos ya hizo algo más que le agradaba a Dios, pero lo importante aquí es que no derribaban lo que no le agradaba a Dios. De cierta forma decían no tener como malas conductas, pero no derribaban eso que sabían que estaba mal, porque era algo que Dios había dicho desde generaciones y generaciones pasadas, de que no debían adorar a los dioses de otras naciones y que no debían dejar entrar eso a su pueblo. Porque ¿cómo empezó a pasar esto? Porque el pueblo empezó a conquistar otras naciones y en vez de que ellos les enseñaran del Señor, el Dios de Israel, entonces dejaron entrar a esos ídolos y dejaron que la gente construyera sus altares a esos dioses paganos dentro de la ciudad. Y para este punto Dios ya les había dicho muchas veces y había dejado en claro que eso no le agradaba y que no era correcto. Y los reyes, tal vez por miedo al pueblo o porque simplemente no les interesaba agradar a Dios y solo tener una buena reputación, no derribaban todos esos altares. Y ahora sí lo traemos un poquito más a la actualidad. No creo, espero que ninguno de nosotros tenga este tipo de altares en su casa, ¿no? Pero en el corazón podemos tener muchas cosas que a Dios no le agradan, cosas que incluso están ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Y sería bueno que no seamos como estos reyes que solamente buscaban tener una buena reputación. Porque realmente creo que ellos no buscaban agradar a Dios. El primero que leímos decía que agradó a Dios porque el sacerdote le dijo lo que debía hacer, ¿no? Pero no porque él quisiera agradar a Dios. Entonces creo que solamente buscaban tener una buena reputación. Y es cuando decimos, pues es que no soy mala persona. En realidad no soy mala persona. No le hago daño a nadie. ¿Qué puede estar mal en mí? Pero es más allá. Agradar a Dios va más allá de solamente tener una buena reputación. Es saber lo que hay en el corazón de Dios.
saber qué le gusta, qué no le gusta, cada cosa que hago, si esto le va a agradar o esto no le va a agradar. Porque desde ahí, si hay algo que no le agrada a Dios, lo leímos ahorita, ya sería un pecado. Y suena fuerte porque hemos atribuido el término pecado a cosas fuertes. Y solamente cosas fuertes, pero realmente el pecado es lo que no le agrada a Dios o es eso que está separado de Dios. Y puede ser cualquier cosa. Y pueden ser cosas muy sutiles. En Segunda de Reyes, pero en el 17:33, vamos a leer mucho Segunda de Reyes, no lo pierdan, si lo tienen ahí en su Biblia, ahí quédense en Segunda de Reyes, ¿ok? Sí, vamos a leer otros, pero son poquitos. En el 33 en adelante. ¿Es ahí? Uh-huh. Aunque adoraban al Señor, esto es importante, adoraban al Señor. O sea, no es como que dejaron de adorar al Señor y empezaron a adorar a los otros dioses. No, aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. El siguiente. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Qué fuerte. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor. Y aquí hablamos de verdadera adoración. Puedes estar adorando a Dios, puedes decir, no, sí, es que yo diezmo y ofrendo, y yo voy y canto y oro y me arrodillo, pero si hay otras cosas todavía ahí en tu corazón a las que también estás adorando, no es verdadera adoración. Porque dice, en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel, seguían adorando. El siguiente versículo, por favor. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó, lo que les decía ahorita, desde hace mucho. O sea, ahorita ya estamos en generaciones y generaciones de reyes, pero Jacob fue antes, mucho antes. Les ordenó, no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. El siguiente. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él, únicamente a Él. Eso fue una palabra que Dios había dado desde años atrás. Y creo que los judíos son reconocidos por que si Dios dio algo como una ley, permanece en ellos. O sea, creo que hasta el día de hoy, o sea, actualmente hablando 2025, hay cosas que los judíos siguen haciendo, tradiciones que siguen haciendo, porque Dios lo dijo desde los tiempos de Moisés. Entonces, que se me hace extraño que esto que Dios les dio generaciones pasadas aquí lo estuvieran rompiendo completamente o lo estuvieran pasando por alto. ¿Por qué? Porque realmente los reyes no tenían un temor de Dios. Y si los reyes, que eran los que gobernaban, no tenían ese temor de Dios y no tenían esa corazón o esa pasión por agradar a Dios, entonces el pueblo menos lo iba a tener, porque eran los líderes. Pero volvamos un poquito a nosotros, ¿no? ¿Qué tanto es en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios? Prefiero quedarme como en la comodidad de solamente decir no le hago mal a nadie, realmente no estoy haciendo nada malo, ¿qué tiene? No pasa nada, solo una vez. O realmente es mi deseo decir, quiero que cuando tú me voltees a ver, te agrades en mí. Que mi vida sea como un perfume a tus pies, que es agradable a ti. ¿Qué tanto está ese deseo en nosotros? Y hay cosas de las que no nos damos cuenta. Lo vamos a ver ahorita. Dios les dio muchas oportunidades y advertencias una y otra vez a través de los profetas. Pero si leemos en el versículo 40, ahí donde estábamos, pero en el 40, dice, sin embargo, la gente no quiso escuchar
y siguió con sus prácticas antiguas. Ay. Es fuerte porque Dios siempre está hablando. Y cuando lo necesitamos, Dios nos va a hablar. Pero ya depende de mí si escucho o no. Dios no puede obligarme a tener el oído hacia adentro y meterme la información en la cabeza. Muchas veces alguien de mis padres, no voy a decir quién, ha querido decir, ¿cómo pudiera metértelo así en la cabeza para que entiendas? Creo que a veces nos hemos encontrado en esa situación, no sé si te has encontrado en esa situación, que tratas de explicarle algo a alguien y no te entiende y no te escucha y tú quisiera poder meterte la información así en la cabeza para que entiendas. Dios podría hacerlo, pero decidió en su inagotable amor darnos esa libertad de decisión. Y en este caso, la gente no quiso escuchar. Dios daba y daba advertencias y mensajes y la gente no quiso escuchar y siguieron con sus mismas prácticas, con sus prácticas antiguas. Y yo me imagino que Dios quería llevarlos ya a algo nuevo, a una etapa nueva de bendición, de grandeza. Ahorita vamos a leer un poco sobre eso. Pero si ellos no escuchaban y seguían atorados en sus prácticas antiguas, no podían ir hacia lo nuevo. No hay que quedarnos atorados en las prácticas antiguas. Y este es un día para decir, Dios, si tú me has estado queriendo decir algo y no he querido escuchar, quiero escucharte, porque no quiero perderme de lo que tú tienes para mí, por quedarme en prácticas antiguas. Finalmente, esto de que no querían escuchar y no querían escuchar, llevó hasta una consecuencia muy terrible, porque si seguimos leyendo y leyendo y leyendo, al final la consecuencia fue ser expulsados de la presencia de Dios. Lo podemos leer en Segunda de Reyes 24:3, que es casi el final de Segunda de Reyes. A ver si lo leemos rápido. 24:3. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados. Ahí dice de Manasés y de tal y tal y tal. Los pecados que venían desde generaciones y generaciones. Pero eso resultó en que el Señor decidió expulsarlos de su presencia. No sé si tengo que decir más porque tan solo esa simple expresión es terrible. Perdón, es muy fuerte. O sea, que llegues al punto en el que Dios te expulse de su presencia. O sea, la expresión de expulsar no es como pacíficamente, ¿sí? No es como, ahí lo dijo, expulsar es con fuerza. No es tanto como, el Señor se apartó de ellos. No, los expulsó. Y cuando expulsas algo es con fuerza. Como si ellos patearan así, órale, para afuera. Eso es expulsar, es algo fuerte. Entonces llegar a ese punto debe ser algo terrible. Y todo porque no quisieron escuchar. Y porque, vamos a ver ahorita más adelante, como que estaban cegados al pecado que estaban cometiendo. Porque para ellos no estaban haciendo nada malo y estaba todo bien en sus vidas. Pero no. Ahora, ¿se acuerdan? Esto lo han enseñado aquí muchas veces. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Arrepentimiento no es solo sentirte mal por lo que hiciste o decir, no, sí me equivoqué. Es parte porque reconoces que te equivocaste, pero el verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección. Completamente, es determinarte y cambiar el rumbo completamente. Yo estaba haciendo esto, ok, me di cuenta que estoy mal, pero no solo me di cuenta y ya lo dejo pasar, sino que, ¡pum!, cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento. Y para poder llegar al arrepentimiento necesitamos lo que conocemos, como decirlo cristianamente, como convicción de pecado. Yo de niña escuchaba que decían mucho, qué convicción de pecado y no sé qué, y yo así de, ¿eso qué significa? Y lo he entendido
que no, a veces nos gusta complicarnos con las palabras. No sé por qué, porque no es tan complicado. Convicción de pecado no es más que darte cuenta de tu pecado y reconocerlo. Es la conciencia del pecado, es ser consciente del pecado. Esa es la convicción del pecado. Y si lo analizamos, hay dos tipos de conciencia del pecado. La primera es la conciencia por lógica. Las cosas que tú dices y que tú ves y fácilmente puedes decir, eso está mal, eso no es correcto. Solamente con, parece que pensarle tantito, puedes decir, eso está mal, te das cuenta que está mal. Esa es la conciencia de pecado por lógica. Y es donde muchas veces nos hemos atorado. Por esta malinterpretación del concepto de pecado, pensamos que solo esas cosas que son obviamente malas son el pecado. Y esto el enemigo lo usa, porque es sutil bueno, vamos a ver la segunda y luego ya explico. ¿Ok? La segunda es la conciencia por el Espíritu Santo. Es cuando tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta de que es un pecado. Tú no te das cuenta de que algo está mal, porque piensas, todo está bien. Hasta que entonces el Espíritu Santo es el que te tiene que confrontar y te quita la venda. Es como si te quitara una venda, porque tú estás muy feliz en tu vida, pensando que todo está bien, y Dios está como, eso no me agrada. ¿Por qué lo sigues haciendo si eso no me agrada? Y tú no quieres escuchar, porque para ti todo está bien, hasta que el Espíritu Santo tiene que llegar y decirte, oye, abre los ojos, quítate la venda. Esto no me agrada. Hay algo que está ahí medio raro en tu vida. Pero es difícil porque esta confrontación va a ser fuerte para que la podamos escuchar. Porque a lo mejor Dios nos está tratando de decir y nos manda señales y consejos. Hay una persona que te dice, oye, como que eso no está bien y todo eso. Y tú, no, está perfecto, o sea, no pasa nada, no me afecta en nada. Y hasta que el Espíritu Santo te confronta, va a ser algo fuerte para que de una te quites la venda. Incluso hay pecados que no son solo hacer algo malo, porque nos quedamos en eso, ¿no? Pecado, pues hacer algo malo, sino no hacer lo que Dios ha dicho. Eso también es un pecado, no hacer lo que Dios ha dicho. Y desde cosas tan simples hasta cosas fuertes, como en este caso, algo que Dios había dicho desde hace mucho y los reyes lo seguían haciendo. Pero ¿saben qué? En la semana pasada, escuché a alguien que decía, no compartir, no llevar, ¿cómo era? No llevar a nadie a Cristo es pecado. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra y Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó la gran comisión y nos mandó a hacer discípulos, a compartir del evangelio. Y si nunca lo hemos hecho, ya estamos haciendo, ya no estamos haciendo algo que Dios dijo. Entonces, incluso eso. Y cuando yo escuché eso en la semana dije, qué fuerte, porque nunca pensaríamos que eso es pecado. O sea, no te pones a pensar en no hablarle a alguien de Jesús es pecado. Simplemente dices, pues alguien más le hablará, alguien más le compartirá, o no sé. O no, mi llamado no es ser evangelista. Mi llamado es otro. Mi llamado es enseñar en la iglesia. Mi llamado es tocar la guitarra bonito. No, esto es para todos. ¿Se acuerdan la otra vez que hablamos de ser embajadores de Cristo? A donde vayamos. Esto es parte, porque es la encomienda que Él nos dio. Vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Es parte de esto. Entonces, cosas como esas, que si tú pones atención en la Biblia, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Jesús nos enseñó y nos dijo, háganlo así. Si no lo hacemos, ya estamos en esa área del pecado. Y puede ser sutil. Es muy peligroso.
es muy peligroso precisamente porque es sutil o pasivo, porque piensas no pasa nada. Y el diablo la utiliza. El diablo se aprovecha de eso. Y sobre todo en la iglesia. Porque aquí sabemos cuáles son los grandes pecados. Te sabes los 10 mandamientos de memoria, espero. Y tú sabes lo que es un pecado obvio. Entonces el diablo, ¿qué va a hacer? Utilizar esa área del pecado sutil, del pecado pasivo, de lo que tú piensas que no es pecado. Pero si es algo que no le agrada a Dios, ya. De ahí ya entra en la categoría de pecado. Y por eso dice la palabra que todos somos pecadores. Porque tan solo con una mala reacción, con una mala respuesta, con un pensamiento egoísta, ya estás cayendo en el pecado, ¿no? Y digo, esta palabra creo que Dios no la está hablando para condenarnos ni nada de eso, sino que la está hablando para que nos quitemos la venda, para que digamos, Señor, ayúdame porque yo quiero agradarte, ese es el deseo que hay en mi corazón y no quiero que haya nada que yo no me esté dando cuenta que me esté apartando de ti. Y es esa oportunidad de decir, ya, basta, no quiero que haya nada más que me esté alejando de tu presencia. Vamos a leer otro libro, Efesios, Efesios 5, 6 al 10. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. La primera parte, hasta ahí. La primera parte decía, no se dejan engañar por los que justifican su pecado. Porque esta clase de pecado sutil va a querer va a decir, es fácil de justificar. Como es sutil, como no es algo malo, es fácil de justificar. No, pero es que solo esta vez. No, pero no le hago daño a nadie, no pasa nada. Eso ya es justificarte. Y la palabra dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar el pecado, porque el único que nos puede justificar es Jesús. Y si deliberadamente estás tratando de justificarte a ti mismo, el enojo de Dios caerá no sé, pero yo no quiero que el enojo de Dios caiga sobre mí, no sé tú, pero aquí nos está dando la clave. Y luego habla de que Dios ya nos dio esa luz que vive en nosotros, que es Jesús, y que produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Buenas, rectas y verdaderas. Y luego dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Entonces, no es solo como dejar hacer lo que obvia y claramente es malo, sino averiguar, Dios, ¿a ti qué te agrada? Dios, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué quieres escuchar? A veces he adaptado como esta expresión cuando voy a hacer mi devocional o cuando me toca escoger el programa de las canciones para los tiempos de alabanza y adoración. Y digo, Dios, ¿qué quieres escuchar? Porque yo conozco muchas canciones bonitas que me gustan mucho, pero no se trata de que a mí me guste, se trata de que a ti te guste. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué es lo que te agrada? Y de ahí empezamos, ¿no? Lo mismo con todas las cosas de nuestra vida. Con todas las cosas, dice, averigüen bien lo que al Señor le agrada. ¿Qué te agrada? ¿Y cómo vas a descubrir lo que le agrada a Dios? ¿Cómo sabes lo que a una persona le gusta y lo que no? Porque te relacionas con esa persona, ¿no? Porque lo vas conociendo. Mientras más convives con una persona, más sabes, no le gusta la cebolla, no come tanto chile, le encantan los pasteles, así, eso vas sabiendo. Lo mismo con Dios. Mientras más crezcas en tu relación con Él, más vas sabiendo esto le agrada y esto no. Y más va creciendo en ti el deseo de agradarle.
porque vas conociendo sus maravillas, vas conociendo sus características, vas conociendo su inagotable amor, lo increíble que es Él, y más crece en ti el deseo de hacer solamente lo que le agrade. Ahora volvemos a este asunto interesante de que los reyes no derribaban lo que no le agradaba a Dios, lo dejaban ahí, lo dejaban pasar. Y necesitamos humildad para reconocer el pecado y derribarlo. Por eso el primer versículo que leímos, ¿se acuerdan? Necesitamos humildad. Vamos a volver a Segunda de Reyes 10, de 30 al 31. Hay un versículo interesante ahí. Dice: no obstante, el Señor le dijo a Jehú, uno de los reyes: hiciste bien al seguir mis instrucciones de destruir a la familia de Acab, por lo tanto tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no obedeció con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel. Se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Entonces aquí es un versículo interesante porque podemos ver que primero la obediencia es un resultado de querer agradar a Dios. Lo que vimos ahorita, más va creciendo en ti el deseo de agradar a Dios, eso va a resultar en obediencia. Y conforme vas conociendo, ese deseo crece. Y la obediencia de todo corazón, porque dice, Jehú no obedeció de todo corazón. La obediencia de todo corazón es más que solo seguir instrucciones. Porque dice, hiciste bien al seguir mis instrucciones. Siguió las instrucciones, pero no obedeció de todo corazón. Y tú dices, pero pues la obediencia es seguir instrucciones. Esa es la obediencia, ¿no? O sea, ¿qué más quieres que haga? De todo corazón. La obediencia de todo corazón también implica abandonar lo que a Dios no le agrada, no porque te lo pida, porque a veces no te lo va a pedir, sino porque tú quieres agradarle y porque tú sabes lo que le agrada y lo que no. Esa es la obediencia de todo corazón. No es solamente seguir instrucciones como soldado, de sí, Dios dijo un paso adelante y yo hago un paso adelante, sino también abandonar lo que sabes que no le agrada, aunque Él no te lo pida. Porque no siempre te lo va a pedir. Ahí no decía que Dios se lo pidió, le dio las instrucciones y en esas instrucciones las obedeció, pero seguía sin abandonar lo que a Él no le agradaba. Entonces tal vez Dios no te va a pedir, oye, suelta eso, dame eso, suelta eso. Pero tú sabes que a Dios no le agrada y por tu decisión tú decides soltarlo porque quieres agradarle. Esa es la obediencia de todo corazón y eso está muy interesante. Ahora, después de todos estos reyes que no podían y que no derribaban eso, hubo 2 reyes en específico que sí fueron conscientes de todo el pecado que había en ese momento. ¿Se acuerdan de la conciencia por lógica y la conciencia por Espíritu Santo? Hubo 2 reyes que sí fueron conscientes, que fueron Ezequías y luego más adelante Josías. Hoy solo voy a hablar de Ezequías porque si no, no acabo. ¿Ok? Y la historia de Ezequías, vamos a leerla desde Segunda de Reyes 18, del 3 al 7, más o menos. Es interesante porque es diferente a todos los otros que leímos. Dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Eso también lo dijo de otros reyes, ¿verdad? Lo leímos ahorita, ¿sí? Pero ahora dice, igual que su antepasado David. ¿Se acuerdan que uno de los que leímos decía, pero no tanto como su antepasado David? Este sí dice, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ahí vamos a hacer una pausa. ¿Vieron eso? Yo cuando leí eso dije, ¿qué? O sea, está muy extraño porque si tuvo que destruir la serpiente de Moisés, ahí dice, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios a la serpiente. O sea, era un instrumento
que Dios había usado para una gran manifestación de su poder. Era un instrumento que Dios había usado y la gente estaba adorando a la serpiente en vez de adorar a Dios, al Dios que la usó. Le daban más atención a la cosa esa de bronce ahí parada que al Dios que había hecho un milagro a través de ella. Es como si se hubieran olvidado de que Dios lo hizo y empezaron a pensar que esa cosa era importante, que esa cosa fue lo que lo hizo. Y luego ven que dice, se llamaba Neustán. En mi Biblia tiene una nota abajo y dice que ese nombre podía traducirse como cosa impura. ¿Tú crees que si Dios había usado eso para hacer un milagro, sería una cosa impura? En ese momento no, porque fue un instrumento del poder de Dios. Pero se volvió una cosa impura cuando la gente le empezó a dar la gloria a esa cosa antes que a Dios. Eso me vuela la cabeza, como, ¿por qué hicieron eso? O cómo, en qué momento se les olvidó que Dios fue el que había hecho eso. Entonces, y luego pensé, bueno, ¿cuántas veces nosotros no le damos más valor o más importancia a las cosas o al milagro en sí que al Dios que lo hizo? Porque a veces buscamos a Dios en circunstancias bien difíciles y decimos, Dios, ayúdame, necesito un milagro. Y luego Dios hace el milagro y te olvidas de Dios y le das más valor al milagro o a lo que estás viviendo que a Dios. Y eso yo creo que sí le duele a Dios el corazón, porque entonces lo estamos buscando por lo que Él nos puede dar y no por quién es Él. Y eso está fuerte, ¿ok? Bueno, pero si seguimos leyendo, a ver, vamos ahora sí al versículo que sigue, el 5. Ezequías confiaba en el Señor, eso es importante. Pudo hacer lo que le agradaba a Dios y pudo derribar todos esos templos y todo eso porque confiaba en el Señor, Dios de Israel. Y luego dice, no hubo nadie como Él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de Él. O sea, yo creo que es importante ver esta parte de que confiaba en Dios porque los otros reyes no derribaban las cosas, dijimos probablemente por temor al pueblo, ¿no? Porque si al pueblo le derribaban los altares donde normalmente iban, pues se iban a rebelar, ¿no? O sea, se iban a enojar contra el rey. Pero Ezequías confió en Dios y dijo, yo voy a hacer lo correcto, aunque toda la bola del pueblo de afuera probablemente me va a querer linchar. No me importa porque es lo correcto, es lo que te agrada a ti. No importa lo que me estén diciendo los demás. Como confiaba en el Señor, pudo hacerlo. Y luego viene la parte de que Dios le corresponde. Entonces no hubo nadie como Él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Dios le dio esta bendición de decir, no hubo otro rey como Él. Le dio grandeza. Y es algo que Dios nos quiere dar también a nosotros. Dios es grande, ¿no? Lo cantamos ahorita, ¿se acuerdan? Sí, esa es un himno en realidad. Es increíble, porque no hay otra palabra para describir a Dios como cuán grande es Él. Pero esa grandeza que Dios tiene ha depositado en nosotros. Y Él quiere que nosotros también lleguemos a esa grandeza, como aquí llevó a Ezequías esa grandeza. Pero si no estamos dando en el blanco de lo que Él nos ha mandado, de lo que Él ha hablado de nosotros, no puede llevarnos a ese punto de grandeza. De tal forma que digan, no hubo nadie como Él entre todos los reyes de Judá, porque confiaba en el Señor. Bueno, Ezequías permaneció fiel y fue valiente para derribar todo lo que los estaba apartando de Dios, todo lo que ocupaba el lugar de Dios en el corazón del pueblo. Incluso la fe de Ezequías fue retada. Vamos a leer súper rápido, Segunda de Reyes 18, 19 y 20, porque es una historia interesante. ¿Se acuerdan que todo el tiempo de los reyes había guerras y guerras y guerras y guerras y guerras todo el tiempo? Aquí hubo una cosa interesante. El rey de Asiria
estaban como retando a Ezequías, que era el rey de Judá, porque iba a atacarlos. Y dice, entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. O sea, básicamente el rey de Asiria le mandó este mensaje a Ezequías. Dice, el gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? El ejército de Asiria era muy temido y era conocido porque ciudad que llegaban, ciudad que destruían con todo. Y en este momento Ezequías estaba firme en que iban a vencer. Y el rey le dice, ¿qué es lo que te hace confiar tanto? ¿Tú crees que todas estas palabras que me estás diciendo van a poder con mi fuerza militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Y vamos a ver el versículo que sigue, porque yo sé que todos ya estamos pensando con quién cuenta Ezequías, ¿verdad? hasta el rey lo sabía, miren. En la parte de abajo, en el 22, tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares? Hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén. Ahí el rey de Asiria estaba como un poco confundido, ¿verdad? Pero quería hacer sentir culpable a Ezequías por lo que había hecho, por haber derribado todos los otros altares. Pero Ezequías sabía que estaba agradando a Dios. Y aunque este rey de Asiria se burlaba y le dijo, tú puedes decirme que confiamos en el Señor, pero incluso hay otra parte más adelante, pero ya no lo vamos a leer, donde le dice, ¿qué hay de diferencia entre tu Dios y el Dios de todas las otras naciones que hemos desterrado? Porque ya habían vencido a muchas naciones y las habían destruido por completo. Y lo mismo, ¿no? Ellos le pedían a sus dioses falsos que los salvaran y no los salvó. Entonces el rey de Asiria aquí se estaba burlando y le decía, es lo mismo, te voy a aplastar, no hay nadie que te defienda. Pero Ezequías se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho, se mantuvo confiando en él y pudo vencer. ¿Qué hizo Ezequías cuando le llegó todos estos ataques, estos retos? ¿Cómo reaccionó? Lo primero que hizo fue buscar la ayuda de Dios. En las dos ocasiones, en esta que leímos y en la otra donde les digo que se burlaba. La primera vez mandó a algunos de su gente a hablar con el profeta Isaías para que orara, y entonces a través de Isaías Dios le dio una respuesta y le dijo, todo este mensaje blasfemo que has oído, no le hagas caso. Básicamente le dijo, ¿está loco este vato? No le hagas caso, yo voy a hacer que él mismo se destruya. Confía en mí. Y dicho y hecho, eso pasó, ¿ok? Lo estoy parafraseando demasiado. Y después, la segunda vez, él mismo, Ezequías mismo, fue delante de la presencia de Dios. Ese sí vamos a leerlo. En el capítulo 19, 14 y 19. Capítulo 19. Versículos 14 al 19. Dice, después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, la carta que mandó el rey burlándose, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Siguiente. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos de la tierra. Lo primero que hace es ir y despliega la carta delante de Dios. Es como, esto que me han dicho a mí, no me lo voy a quedar, no lo voy a aceptar, te lo entrego a ti. Y despliega la carta ahí. Y lo segundo que hace es alabar a Dios, ¿no? Porque no llegó luego y Señor, sálvanos, no, le dijo, tú estás entronizado, solo tú eres el Dios, lo reconoció, solo tú creaste los cielos y la tierra. El siguiente versículo dice, inclínate, oh Señor, y escucha, abre tus ojos y mira, escucha las palabras desafiantes de Sennacherib, que era el rey de Asiria, contra el Dios viviente. Ahí entonces ya le dice, mira, escucha. El siguiente, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Era verdad
lo que el rey de Asiria estaba proclamando de que él había vencido, todo eso era verdad, era cierto. Dice, han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones, los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pero no eran dioses en absoluto. Aquí es donde Ezequías dice, pero tú sí eres. Eran los ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Por eso los otros dioses no pudieron salvar a nadie, porque no eran reales. Y el 19 dice, ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de tu poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Qué historia tan increíble. Aunque la circunstancia era cierta y era complicada, Ezequías se mantuvo buscando agradar a Dios. No fue luego, imagínate que hubiera sido de Ezequías de temperamento, ¿cómo se dice? Como, no sé si es el colérico, que luego recibe la carta y lo lee y no, este rey, que no sé qué, vamos a responderle así. Lo hubieran hecho papilla, yo creo. Pero lo primero que dijo, no quiero moverme sin antes consultar a Dios. Y por eso lo primero que hizo fue ir al templo, poner la carta delante de Dios, adorarlo y orar. Y él escuchó. El Señor dice que el Señor escuchó y lo respaldó. Si queremos que Dios escuche y responda todas nuestras oraciones, necesitamos humildad, buscarlo de todo corazón y derribar lo que no le agrada. ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos? Tiene estos 3 puntos, segunda de Crónicas 7:14, para que lo vean, lo analicemos. Humildad, buscarlo de todo corazón y derribar lo que no le agrada. Para que entonces no seamos como esas flechas que Dios ya está apuntando ahí, quiere que vayamos ahí y nos desviemos. Porque ¿se acuerdan que es el pecado? No dar en el blanco, desviarse. Y para eso necesitamos derribar lo que no le agrada. Y hay algo interesante, aquí algo que Dios ha hablado a mi vida últimamente. Si queremos seguirlo agradando, una vez que hemos derribado, recibimos el perdón de Dios y Él nos dice, no peques más. ¿Se acuerdan? En Juan 8:10-11 está la historia, no lo voy a leer, pero está la historia de la mujer que iba a ser apedreada. Y Jesús llega y se inclina con ella y es cuando dice la famosa frase de el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Todos los acusadores se van y Jesús se queda solo con ella. La levanta y le dice, vete y no peques más. Ese es un punto muy importante, porque no solamente es quitar el pecado que ahorita encuentras en tu vida, sino vete y no peques más. Deja de hacerlo, ya no vuelvas a hacerlo. Y si Él nos pide que no pequemos más, es porque es una garantía de que Él nos dio la capacidad de hacerlo. Si no nos lo pediría, diría, ay, es imposible. Porque muchas veces decimos, es que soy humano, y obviamente lo voy a volver a hacer, o sea, yo me voy a esforzar, te prometo que me voy a esforzar, pero no estoy segura de que no lo vuelva a hacer jamás. Es cuando... Si Dios te está pidiendo vete y no peques más, es porque Él te dio la capacidad de que no lo hagas. Y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos confronta y nos trae esa conciencia del pecado que muchas veces no vemos nosotros. Entonces sí podemos. Si te has sentido alguna vez atorado en un círculo de no puedo salir de esto, o sea, sé, en mi interior sé que está mal, el Espíritu Santo me está mostrando que está mal, pero no puedo salir de esto, es como un círculo vicioso. Recuerda que Jesús te dio la capacidad y que el Espíritu Santo está en ti. La palabra dice que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio, ¿no? O sea, ¿cómo lo defines? Dominio propio. Tú tienes la capacidad de decir y decidir, ya no más. Ese es el dominio propio. Y esa es la capacidad que Dios te dio para no peques más. Por último vamos a leer súper rápido, ya sea el último versículo, Santiago 4:10. Este versículo me lo sopló mi amigo Eric ayer. Es que lo escuché que lo dijo y yo, me sirve.
Vamos a leerlo. Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Se acuerdan que otra de las raíces de pecado decía falta de honor o mancha en el honor o algo que no es honorable? Aquí está la clave. Cuando nos arrepentimos en humildad, porque necesitamos humildad, la humildad es ir a Dios con un corazón sincero, tal y como eres. No es como hacerte menos y esas cosas, sino ir con un corazón sincero, ser lo suficientemente humilde para ir delante de Dios y decirle: esta es la verdad, estoy viendo que esto no está correcto, ayúdame. Eso es la humildad. Y cuando vamos así, entonces Él dice, nos levantará con honor, porque entonces restaura esta parte de falta de honor que teníamos a causa del pecado y lo restituye completamente y nos da honor. ¿Vieron cómo Ezequías le dijo: no hubo ningún otro rey como él? De esa forma Él restaura nuestro honor y además nos da grandeza. Esa grandeza que Dios ha puesto en nosotros y que quiere que vayamos hacia un lugar y que logremos grandes cosas. Pero si nuestra flecha se está yendo para otro lado, no vamos a llegar a esa grandeza que es el blanco al que Dios quiere que lleguemos. Entonces, ayer venía una frase a mi cabeza como una oración: no seamos una generación cegada por el pecado pasivo o por falta de conciencia. Porque las cosas que, seamos sinceros, o sea, las cosas que son obvias al pecado, las puedes identificar fácilmente. Y de ellas fácilmente puedes decir: no, yo no voy a caer en esto, porque obviamente es malo. Pero el pecado pasivo, esas cosas que piensas que no son pecado, esas son las peligrosas, sobre todo para la iglesia. Esas son las peligrosas para la iglesia, porque somos muy, súper conscientes de los pecados obvios, pero que también seamos conscientes de los pecados pasivos. Ese es otro nivel, y creo que es un nivel al que Dios nos quiere llevar ahora, como familia, como congregación. No podemos quedarnos como esos reyes que no hacían nada malo, pero no derribaban lo que no le agradaba a Dios, lo dejaban ahí. A veces yo sé que muchos lo hemos sentido, hemos estado en una etapa de nuestras vidas en donde sientes que todo está bien, pero en el fondo sabes que hay una parte, un área de tu vida, una parte chiquitita que sabes que eso no le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo va a estar ahí hasta que no lo reconozcas y hasta que no lo dejes y decidas: te lo entrego y no voy a pecar más. Y son cosas pequeñas tal vez, pero las cosas pequeñas van creciendo y van afectando las otras áreas de tu vida. Entonces es importante. Si no derribamos lo que no le agrada a Dios, aunque sea pequeño, nos estamos perdiendo de la bendición, del honor y de la grandeza que Dios quiere poner en nosotros. Todo eso podemos perder porque me aferro a mi poste, porque no lo voy a tirar porque es mío, porque no le hace daño a nadie, pero es mío y no lo voy a tirar. Y Dios está como: pero ese poste no me gusta, quítalo. Entonces, no, pero es mi poste. Y Dios dice: bueno, no te puedo bendecir, no te puedo llevar a la grandeza a la que yo te estoy lanzando mientras te sigas desviando por el poste, porque es tu poste. A lo mejor tú me has pedido una gran bendición para ti o para tu familia. Me has pedido que restaure tu honor en tu trabajo, a lo mejor ante tus jefes, ante tus compañeros. Pero si sigues aferrado a ese poste, vas a estar chueco, y cuando yo te lance, no vas a dar el blanco. Necesitas soltar el poste.
Necesitas humildad y arrepentimiento, que es el tema de este mes. Familia, si no han estado leyendo el devocional, háganlo. Yo los animo a que lo hagan, es de mucha bendición. Puedes tardarte 10 minutos si quieres, mientras esos 10 minutos sean tú y Dios leyendo su palabra y diciéndole: Espíritu Santo, dame entendimiento de lo que tú quieres hablarme hoy. Y poco a poco esos 10 minutos van a ir creciendo, porque cuando buscas a Dios diariamente te da más hambre por Él, y es algo que necesitamos. Recuerda que Dios nos ha destinado para grandes cosas, porque somos sus hijos. ¿Y a qué padre no le gusta ver a su hijo haciendo grandes cosas? ¿Qué padre no quisiera impulsar a su hijo para hacer grandes cosas? Dios nos quiere impulsar para hacer grandes cosas. Nos ha destinado para eso. Somos flechas en sus manos. Que el pecado sutil no nos haga perder nuestro objetivo. No nos haga perder el objetivo que Dios ha marcado. Bueno, vamos a orar. Si quieren ponerse de pie, o si estás allí está bien. Creo que solamente es una pequeña oración, porque esto tal vez no va a ser algo de ahora, sino algo que en tu casa tú tienes que hablar con Dios, y algo que es continuo. Porque a lo mejor esas cosas que no ves hoy, puede haber otras cosas mañana. Entonces es algo continuo, no solo de hoy, ¿sí? Simplemente es para que Dios nos siga dando entendimiento, como que lo sigamos digiriendo. Ahorita comimos, pero que toda la semana lo estemos digiriendo, este mensaje. Bueno, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel siempre. Gracias por tu amor incondicional a pesar de todas las cosas. Gracias por tu bondad y tu fidelidad. Gracias por lo que tú has hablado hoy, Señor. Gracias por confrontarnos con esta palabra. Gracias por confrontarnos con el ejemplo de los reyes. Queremos agradarte, Señor. Te pido que pongas en cada uno de nosotros un deseo ardiente por agradarte con cada cosa que hagamos, Señor. Pon en nosotros el deseo de que ninguna cosa en nuestra vida no te agrade. Que todo lo que somos te agrade completamente, Señor. Espíritu Santo, te pido que nos des la revelación y nos muestres si hay algo en nuestras vidas que no te agrada. Aunque sea pequeño o aunque tal vez lo estemos pasando por alto, Espíritu Santo, muéstranos desde ahora. Porque queremos que tú nos limpies, queremos agradarte completamente y queremos ser una novia digna para Jesús. Queremos ser una novia digna para ti, Jesús, que cuando regreses te agrademos completamente con todo lo que somos. Y eso comienza desde ahora, Señor. Desde este momento, danos el entendimiento, danos la conciencia de aquello que no parece malo, pero que no te agrada. Y que en nuestro corazón esté ese deseo de quererte agradar con todo lo que somos, Señor. Te pido que esto que tú has estado hablando se quede en nuestro espíritu, se quede en nuestro corazón, y que durante toda la semana, Señor, o más tiempo, que no sea solo de hoy y ya, sino que sea algo que tú estés trabajando con nosotros durante esta temporada, Señor. Danos el entendimiento para realmente saber qué es lo que tú quieres decir y qué es lo que tú nos quieres decir a cada uno, y trabaja en nosotros, Señor. Te amamos. Gracias porque tú siempre eres bueno. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, con toda nuestra vida, Señor, con todo lo que somos.
Gracias por ver este mensaje, esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.